Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. El tema que voy a tratar ahora ya no es en la línea del Congreso. Este va a ser un mensaje, yo le llamo netamente pastoral, para alimentar a las ovejas, para que el Señor sane sus corazones, les llene de esperanza y sigamos en la fe, creciendo. El tema que voy a compartir con ustedes yo lo he titulado "Alguien te dejó marcado", así, alguien te dejó marcado. Vamos a hacer una breve oración. Señor, agradecemos tu presencia con nosotros, agradecemos que siempre, Señor, tú cumples tu promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, y hoy no es la excepción. Este hermoso domingo estamos aquí, Señor. Vamos a recibir tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos des abundancia de palabras que lleguen al corazón de nuestros hermanos, de tus hijos, de tus ovejas, para que tú las restaures, las sanes, las alientes, para seguir en el camino de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Según el apóstol San Pablo, los seres humanos fuimos creados, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Esto él lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y desde el momento en que nacemos, o sea que llegamos a este mundo, nuestro desarrollo como ser humano debe de ir en armonía. O sea, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu tienen que ir en armonía, creciendo a la par, ¿sí? Sin duda de que al ir creciendo, desde que somos niños, vamos siendo marcados por vivencias muy bonitas, vivencias hermosas que nos dejan recuerdos imborrables muy bonitos. Yo puedo mencionarles algunos. Tengo algunos episodios de cuando yo era niño que me dejaron marcado, que hasta la fecha no los olvido. Y cuando los recuerdo me dan mucha, pues me gusta, ¿me entiende? Son recuerdos bonitos y luego saco las fotos de la familia, de algunas cosas que sucedieron y es bien bonito. Desgraciadamente, también fuimos afectados por algunas situaciones difíciles, aún desde que fuimos niños. Esto de alguna manera detuvo, estancó el desarrollo y el crecimiento como ser humano integral. El deseo de Dios era en su proyecto de vida de la familia, era que creciéramos bien, sanos, cuerpo, alma y espíritu. Pero de alguna manera el desarrollo y el crecimiento de nuestro
hasta de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que es donde está la voluntad, los sentimientos, la conciencia, etcétera, no fue como era el deseo de Dios. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, el pecado arruinó nuestra vida, la vida del ser humano. Y hoy somos seres humanos, la Biblia lo menciona como seres caídos. Es decir, que el pecado contaminó todo nuestro ser y eso desajustó nuestro ser. Por ejemplo, miren, un hombre, un varón puede llegar a la madurez física a los 30 años, ¿verdad? Y lo vemos así, con buena condición física, con un bigotote, ¿verdad? Con una barba así bien bonita, con un cuerpo atlético porque va al gimnasio, está en edad de casarse, de reproducirse, etcétera, etcétera. Físicamente se ve a un hombre maduro, ¿sí? Sin embargo, si algo pasó en su vida que lo dejó marcado, pero en sentido negativo, en algún momento de su vida le sucedió algo, esto sin duda que ha provocado inmadurez al no tener ese desarrollo emocional, espiritual que el Señor tenía planeado para nosotros, pues impide que madure ese hombre al que yo estoy describiendo. Puede ser una mujer, por supuesto. Sus reacciones de este hombre de 30 años, así atlético e imponente que se ve, sin embargo sus reacciones son como las de un niño, ¿sí? O como un adolescente. Toma decisiones muy precipitadas, o sea, no las razona, no las piensa, no las equilibra, no las se precipita, se enoja fácilmente, o sea, se enoja a veces de la nada, ¿no? Cualquier cosa, eso no, créanmelo, eso no es natural. Así son las consecuencias de todo el desastre que causó el pecado en nosotros. Y se enoja con todo mundo, se pelea con todo mundo. Se pelea con el patrón, se pelea con sus amigos, con su esposa, ni se diga. Se pelea con el vecino, se pelea hasta con el perro. ¿Verdad? Pasa y le da una patada y pobre perro, ¿qué culpa tienen? Otros reaccionan de otra manera, se vuelven introvertidos, otros agresivos. O sea, hay un sinfín de reacciones que tenemos cuando ya somos, digamos, en cuanto a la edad, maduros, como este hombre. Una persona marcada por algo negativo que sucedió en su vida le impide crecer y madurar emocionalmente y por consiguiente espiritualmente. Es como si se estancara, aunque el cuerpo se vea de un hombre o de una mujer pues ya maduros. Sin embargo, como vive, como reacciona, como habla, no van de acuerdo a su desarrollo físico. Miren, el apóstol Pablo habló con los cristianos en Corinto, quienes debían de atender a una instrucción que Pablo ahorita lo vamos a leer, les está dando una instrucción porque ellos se habían convertido a Cristo, pero y el Espíritu Santo les había dado muchos dones de sanidades, hablaban en lenguas espirituales, o sea, tenían muchos dones. Sin embargo, el uso de los dones no lo hacían con madurez espiritual, no lo hacían con madurez emocional. O sea, se emocionaban cuando hablaban en lenguas y luego se soltaban luego otro y luego de al rato era como un gallinero allí, no se entendía nada, no se sabía nada. Y Pablo les dijo a ellos, les dijo, ustedes, miren, necesitan hacerlo en orden. No impidió hacerlo, háganlo en orden porque, a ver, uno habla acá y luego otro allá y luego más allá al rato y siente un incrédulo y los ve y va a decir, estos están locos. Entonces fíjense, ellos ya eran hombres maduros físicamente, pero en sus emociones se les desbordaban.
Cuando nos desbordan las emociones, es señal de inmadurez emocional, porque la Biblia habla de dominio propio, que eso es lo que debe de ir a la par del crecimiento corporal y emocional, espiritual, el dominio propio, para controlar, dominarte cuando es oportunidad de enojarte, etcétera, etcétera. Y Pablo en 1 Corintios 13:11, miren cómo les dijo: cuando yo era niño, todos tuvimos esa etapa, ¿no? Cuando yo era niño, dijo, hablaba como niño. Es 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Bueno, ¿cómo habla un niño? Todos sabemos cómo habla un niño, ¿no? Tú le dices algo, le llama la atención y ya no me quieres. Así son los niños, ya no me quieres. ¿Sí les ha pasado eso? Porque así son los niños. Si tú le dices a tu niño, oye hijo, vente a comer, a ver, ¿qué prefieres? ¿Una hamburguesa o una ensalada con pollo? Ay, pues la hamburguesa. O sea, te dicen como si uno estuviera tonto. Ay, pues la hamburguesa. Se fijan que no saben en su pequeñez todavía no se desarrolla de tal manera para que razonen bien. Eso es natural hasta cierto punto. El problema es cuando crecemos físicamente, pero emocionalmente nos quedamos abajo. No sé si me estoy explicando. Entonces dice Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, hacía mis razonamientos como un niño. Mas cuando ya fui hombre, o sea, cuando crecí, dejé lo que era de niño. Y aquí es donde viene el asunto. Hay hombres y mujeres cristianos, me estoy refiriendo a cristianos, que por alguna razón no crecieron, no se desarrollaron a la par en sus emociones, porque algo difícil, fuerte sucedió en sus vidas en el pasado que los dejó marcado y los imposibilitó. ¿Sí? Entonces, siguen hablando como niños. Yo he escuchado hombres de 70 años hablando como niños, razonando como niños, incluso hasta actuando como niños. Mujeres maduras de 40 años que se comportan como un adolescente, ¿verdad? Fíjense, en Lucas 2:40, aquí habla de Jesús. Pues Jesús, ¿qué podemos decir, verdad? Él era perfecto en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Físicamente, humanamente, él era igual a nosotros, pero él era Dios, su naturaleza era divina. Pero noten estos dos versículos, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, o sea, refiriéndose a Jesús, y se llenaba de sabiduría. Ahí va creciendo todo a la par, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego en Lucas 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La sabiduría pues es del alma, es del espíritu, ¿entienden? Entonces dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Por eso a los 12 años cuando estaba en el templo, que hablaba con los sacerdotes, se sorprendían, decían, ay, este niño, ¿qué sabe? ¿Por qué habla así este niño? Lo que pasa es que él creció normalmente. Fíjense, a los 12 años. Sigo leyendo, creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así creció Jesús, porque era el Hijo de Dios. Ahora, Él vino a morir por nosotros para identificarse con nosotros, porque cuando Él creció, sufrió todo tipo de agresiones, desprecios, de todo lo que nos podemos imaginar, semejante a lo que tú y yo recibimos. La diferencia con Él es que como Él era pues todopoderoso, Dios, pues a Él no le afectó como a nosotros. Él no tenía la naturaleza caída como la de nosotros. Por eso por eso y otras razones tuvo que tomar forma humana para identificarse. Cuando tú lloras por la frustración que tienes, porque no te saliste con la tuya, pero te duele y estás frustrado y, ay, ¿por qué? ¿Sabes? El Señor te entiende perfectamente. Algunos dicen, nadie me entiende. Pues estamos igual, ¿cómo te vamos a entender?
Pero el Señor sí te entiende, ¿verdad? Nada más que Él sí superó todo eso. ¿Sí? Cuando a Él lo maldecían, Él no maldecía, Él bendecía. Y nosotros se la regresamos, y botellita de Jerez, y quién sabe cuánta cosa. Entonces nos enfrascamos en pleitos y todo que dañan nuestra alma. Dañan nuestra alma. Nuestro ser interior lo hacen pedazos. Entonces, al correr de los años, en algún momento de nuestra vida, llegamos a experimentar situaciones que nos dejan marcados para bien o para mal. Desgraciadamente son más las malas experiencias que nos marcan que las buenas, digo, en la mayoría de los seres humanos, y quedamos marcados de por vida. Cuando éramos niños, ustedes recordarán algo, ¿no? Pues un niño tú lo puedes ver y siempre están sonriendo y corriendo y pues todo parece felicidad, pero de pronto llega algo a tu vida a los 4 años, 5, 6, 7, 8, 10, qué sé yo, algo que te deja marcado. ¿Por qué son las cosas así? Pues es simple, hermanos, porque vivimos en un mundo imperfecto, porque los que lo habitamos somos imperfectos. O sea, nosotros somos los que hacemos el mundo imperfecto. Al no haber nadie perfecto, pues esto es un desastre, un caos emocional, psicológico, de todo tipo. Y esto nos lleva, al ser imperfecto, nos lleva a que nosotros dañemos a otros y que otros nos dañen a nosotros. ¿Sí? Y bueno, marcamos a otros y nos dejan otros a nosotros, nos dejan marcados. Déjenme comentarles algo personal. Cuando yo era niño, yo tendría como unos 9 años de esto que les voy a contar. Y yo vi a mi padre, en alguna ocasión lo encontré en la calle, de manera incidental. Lo encontré, lo vi que venía en la otra acera, pero venía con una señora que no era mi mamá. Y traía dos niños que pues después me di cuenta que eran mis medios hermanos. Bueno, cuando yo vi eso, pues en mi mente pues de un niño, así como que algo no me cuadró, pero no sabía cómo digerirlo, cómo entenderlo. Pero me quedé callado, no dije nada, pero lo traía ahí presente porque él la llevaba abrazada. Y luego cuando llegué a mi casa y pasaron los días, yo veía a mi mamá y lo veía a él, y pues sí, la abrazaba y le daba un beso, pero yo no alcanzaba a digerir. Era un niño. Entonces, en una ocasión, oí que una tía mía, hermana de mi madre, le dijo, yo andaba por ahí jugando, pero me quedé quieto jugando, pero escuché una plática. Mi tía le estaba diciendo a mi mamá, ya déjalo a ese viejo mujeriego, abandónalo, divórciate, yo te pago el divorcio, dijo. Y yo me quedé así, digo, ¿qué será eso? Yo no sabía lo que era divorcio. Entonces, al otro día que fui a la escuela, le pregunté a la maestra, le dije, oiga maestra, ¿qué es divorcio? Y me vio así, como que intuyó, ¿no? Bueno, es algo de los adultos. No, pero ¿qué es? Yo le insistí. Y titubeaba y me dijo, bueno, es cuando un papá y una mamá pues se separan y se alejan y se van y se reparten a los hijos. Híjole. No, pues imagínate, o sea, un niño no está preparado para recibir semejante afirmación, ¿no? ¿Cómo que? Entonces, no, pues eso así me pegó fuerte, tanto que me afectaba aún para dormir. Y en otra ocasión que estaba platicando mi tía con mi mamá, yo me acerqué para oír y le insistí a mi tía, divórciate, yo te pago el divorcio. Y mi mamá le contestó, dice, mira, no me voy a divorciar por mis hijos, voy a aguantar todo por ellos, porque no quiero que crezcan sin un padre. Y nunca se divorció.
A los años nos convertimos, ellos se convirtieron y sus últimos años los vivieron en paz, gracias a Dios. Y yo nunca dejaba de darle gracias a mi madre por haber hecho un sacrificio, porque crecí con un padre. Pero no todos están dispuestos al sacrificio. Y no era, yo sé que es complejo este asunto, ¿no? Y cada quien puede tener sus cosas particulares, pero sí me marcó a mí. Me afectó, ¿sí? Quizás algunos de ustedes fueron testigos de violencia física del padre con tu madre. A lo mejor golpes así, palabras feas, yo no sé, hay tantos ejemplos que podemos poner. Otros, quizás algunos de ustedes, no lo sé, pudieron haber sido abandonados por su papá, por su mamá. Yo por el trabajo pastoral, pues me doy cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Hombres hoy ya de 50 años, casados con hijos, hasta son abuelos y todavía afectados por el abandono de su papá. Marcados, los dejaron marcados. O sea, situaciones que van de marcas, digamos, no tan fuertes a las sumamente fuertes, como abusos de tipo sexual, por los mismos padres, por el abuelo, por el tío, hasta por el hermano. O sea, yo sé que ustedes son adultos y que no se asustan por esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es probable que alguno haya sufrido un trauma de ese nivel. Es muy fuerte, no es nada fácil. Miren, Dios diseñó la familia para que todo ser que naciera dentro de la familia encontrara un ambiente propicio para su desarrollo. El amor debía ser un ingrediente, pues, imprescindible ahí, necesario para criar a los hijos, junto con el padre, la madre, un padre que te amara, que te sentara así en sus piernas y que no solo que te regañara, sino que también te alentara, te enseñara. Tantas cosas que Dios planeó, ¿sí? Pero la verdad es que en la gran mayoría de los hogares el plan de Dios no se cumplió por el pecado. Bueno, al menos en mi caso, en mi familia, pues no eran cristianos, no conocían la palabra de Dios, entonces pues vivían ahora sí como dicen a la buena de Dios, ¿verdad? Y vivieron, muchos de ustedes han vivido cosas muy fuertes, pero nunca fue lo que Dios tenía planeado para la familia, nunca fue. Fíjense, en eso de tener un padre, hay quienes lo tienen, yo lo tuve, nunca lo perdí, pero mi papá no tenía la sabiduría de Dios y en esa falta de sabiduría cometía errores que nos afectaron a los hijos. Por ejemplo, mira, una vez llegó mi papá del trabajo, entonces yo tenía ganas de comprar algo. Y, hola papá, hola hijo. Le digo, papá, ¿me das para gastar? Y me dice, no tengo, me dice, no tengo, vete, me dijo. Bueno, pues no tiene. Entonces yo voy saliendo y luego mi hermana, la menor que yo, va entrando. Papi, le dice, ay, mi consentida. Nada más con eso que dijo yo volteé. Órale, su consentida, ¿eh? Miren, padres, les da risa. Pero si ustedes hacen eso, van a marcar a los otros. ¿Cuándo han oído que Dios dice, ay, tú eres mi consentido, hijo mío? Dios no tiene consentidos. A todos nos ama por igual. No hace diferencia en ninguno ni otro, pero nosotros sí lo hacemos. Y eso es falta de sabiduría y de conocimiento. Por muchas razones somos así. Entonces cuando dijo, ay, mi consentida, véngase, me dice, y la abraza y la sienta en sus piernas, y yo viendo así detrás de la cortina. ¿Saben qué estaba provocando en mí? De manera inconsciente, pues amargura contra mi hermana. ¿Y qué creen? Fíjense, yo le había pedido 20 centavos de aquel tiempo, ¿no? Ahora te dicen, ¿me das 1,000 pesos? Y dices, ay.
Yo le había pedido 20 centavos. ¿Me das un 20? Con 20 centavos comprábamos una Coca-Cola, comprábamos papitas. Rendía. Entonces yo le pedí un 20 y ella le dice, ¿me das para gastar? Y que le da un peso. Unos pesos que había de plata grandotes, los de mi tiempo se acordarán de ellos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de esos pesos grandotes así, de pura plata? Y que le da un peso. Yo dije, ¿y ahora? Pero fíjense, sale mi hermana y pasa junto a mí y haciéndole con el peso así. Ahora, todo eso, pues sí da risa, pero ¿saben una cosa? Eso no, mi padre le faltó sabiduría, porque estaba provocando en mí y en ella, ¿sí? Bueno, en una de esas que lanza el peso así, que se lo arrebato y que voy y me lo gasto. Y yo llegué con un montón de golosinas y mi Coca-Cola y tomando, ¡ah, papá! Entonces, miren, crecimos, nos hicimos adolescentes, nos hicimos jóvenes, y mi hermana y yo, miren, toda la vida. Pero ese fue el lado negativo. Pero ella fue la primera que se convirtió a Cristo, y fue la que me compartió a mí y me ganó para Cristo. Desde ese día, que son hace ya 46 años, jamás, desde el día que nos convertimos hasta la fecha, jamás, fíjese lo que estoy diciendo, jamás hemos tenido una mínima discusión. ¿Qué hizo Dios? Sanó mi corazón, sanó el corazón de ella. Sí, después mi papá, yo me acuerdo una Navidad, dijo, hijos, quiero hablar con ustedes. Sí, ¿cómo no? Ya todos adultos, casados. Dice, quiero pedirles perdón porque no fui el padre que ustedes necesitaron. Él ya cristiano. Yo nunca había visto llorar a mi papá y que empieza a llorar. Me impactó. Y dice, perdóname, hijo, y me abrazó. Bueno, yo me levanté y lo abracé y no, algo hermosísimo que sucedió. Pero tuvo que intervenir Cristo ahí, ¿sí? Ahora, vamos a ver una historia que es trágica. Está en la Biblia. Pero esta historia a la vez es una historia que nos va a traer sanidad al espíritu, a nuestra alma, a nuestra vida. Nos va a traer consuelo, nos va a traer esperanza. Vamos allá, vamos a 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Aquí habla de un hombre llamado Jonatán. Jonatán dice que era hijo de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Ustedes saben esto. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Fíjate, yo quiero que subrayes que Jonatán tenía un hijo, ¿cómo? Lisiado de los pies. Bueno, eso lo guardamos allí para más al rato. Este niño, dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Cuántos años tenía este niño? 5. ¿Qué noticia recibe? Que su padre y su abuelo acababan de morir. 2 episodios que dejaron marcado de por vida a un niño de solo 5 años. De manera inesperada queda huérfano. Yo no sé cuántos de ustedes fueron huérfanos. Su padre había muerto en la batalla. Su abuelo se suicidó. Este episodio sin duda lo dejó marcado en sus emociones, en su alma, en su espíritu, ¿sí? Ahora este niño tenía que crecer sin un padre que lo guiara, sin un padre que lo aconsejara, que lo encauzara, que le llamara la atención, que lo disciplinara, etcétera. Alguien que le ayudara a madurar. Él iba a crecer sin ese padre. Sin duda que su mente infantil de este niño de 5 años no tenía la capacidad para procesar terrible suceso. No existe la madurez en un niño así. Sin duda que esa difícil situación afectó su alma.
No tenemos la menor duda de que sí fue. Entonces el desconsuelo y la inseguridad sin duda llegaron al niño. El temor de enfrentar un futuro sin un padre, pues lo dañó emocionalmente en su alma. Ahora, ¿se acuerdan que ese niño cómo estaba? Lisiado. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Leamos en el mismo 2 Samuel 4, versículo 4, al final del versículo. Dice, y su nodriza le tomó y huyó cuando oyó la noticia. Porque dice, no, vienen sobre nosotros, y él queriendo salvar al niño, pues lo tomó para salvarlo de escapar. Dice, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Híjole, qué terrible, ¿no? Dice, su nombre era Mefiboset. Así se llamaba el hijo de Jonatán. Pierde a su padre, pierde a su abuelo y tiene un accidente. A los 5 años queda lisiado. Híjole, pues qué desgracia, ¿no? No solo quedó huérfano, sino quedó cojo, lisiado, imposibilitado para una vida normal dentro de lo que pudiera caber. 2 marcas terribles en la vida de un niño inocente. Mefiboset había quedado solo, imposibilitado para, además, ¿verdad? Quedó hundido en la pobreza, porque eso trae pobreza material. Y también quedó pues a expensas del desprecio de los demás. Y cuando somos niños, acuérdense cuando estaban en la primaria, somos implacables cuando éramos niños. ¿Se acuerdan del gordito del salón? Qué mala onda, ¿no? Nos portábamos bien mala onda con el gordito del salón. ¿Se acuerdan del flaquito del salón? O del grandote que nos rebasaba a todos del mismo tamaño, el grandote así. Y todos, ay, ¿cómo nos burlábamos? No, si tú crees que eras bien buena onda, no, hombre, ¿cuál? Ahora, si tú eras el gordito, te tromaron feo. Si tú eras la niña fea del salón, no, pues ni se diga, era la muñeca fea, ¿verdad? No, y te decían de todo, ¿verdad? Y así es la vida, desgraciadamente. ¿Sí? Por eso ahora que algunos están criando hijos o que algunos van a empezar a criar, estudien bastante sobre esto. La Biblia habla bastante y también la vida nos enseña para que críen a sus hijos. Nunca se burle de nadie, hijo. Les siembren los valores de la Biblia, ¿verdad? Que Dios, nuestro Padre, nos enseña a respetar. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios y merece respeto. Merece respeto hasta el que te limpia el auto. Procura no hacerle mala cara ni despreciarlo. Si no le quieres dar, pues no le digas nada. Y así, ¿verdad? A la que te ayuda a hacer el quehacer de tu casa, no le digas gata, ni chacha. Llámale por su nombre y con respeto. Porque lo merece, ¿sí o no? Lo merece porque es hecha imagen de Dios. Cuando nosotros tenemos unas personas que nos ayudan, ellos son indígenas de la zona de Guerrero, y cuando llegaron a casa, ellos tienen ya como 17 años trabajando con nosotros el matrimonio. Y yo les dije, bien trabajadores y bien honestos, hermanos. La verdad que Dios nos ha bendecido con ellos. Y yo les dije, mientras estén aquí con nosotros, ustedes van a ser como de la familia. Ustedes los vamos a invitar a sentarse a la mesa. Y estaban así, no, pero nosotros no. No, sí, ¿por qué no? Una vez no logramos hacerlo, fíjense. Y una vez le pregunté a él, oye, Berna, ¿por qué no aceptas? Dice, no, patrón, es que nosotros estamos acostumbrados al desprecio. ¿Cómo? Sí, dice, a nosotros, pues los patrones siempre dice,
Yo me vine acá a Guadalajara porque me pagaban 20 pesos diarios. Fíjate nomás. No. Nos quejamos de que nos marcan, pero nosotros somos implacables y muy mala onda. Y despreciamos, en fin, así son las cosas, desgraciadamente. Bueno, pero sigamos aquí con la historia. De pronto algo sucede, algo sucedió aquí en la historia. Resulta que David sube al trono. David sube al trono, es el nuevo rey de Israel. Dios dijo de él que era un varón conforme a su corazón, ¿cierto? Y bueno, David había sido un gran amigo de Jonatán. Ustedes conocen la historia, dice que se amaban, se respetaban, eran, como decimos acá, eran uña y mugre, ¿verdad? Se defendían, se cuidaban las espaldas, o sea, eran amigazos. Entonces, siendo rey, David se acordó de un pacto que había hecho con su amigo Jonatán. En 1 Samuel 20:15, Jonatán le dice a David algo como presintiendo su muerte y le dice: David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. No la apartes, o sea, cuando seas rey, él ya sabía que iba a ser rey un día. No apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David le dijo: por supuesto. Él le contestó: tú eres mi amigo y yo lo haré. En una ocasión, David en el Salmo 27, versículo 10, dijo algo muy tremendo. Él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, David estaba consciente de que la vida es así, como hoy lo expliqué de manera muy rápida, ¿no? A grandes rasgos. Sin embargo, él había conocido a Dios. Él tenía convicciones, de lo que hablamos en el evento, convicciones y fundamentos muy sólidos en cuanto a su fe con Dios. Y él llegó a decir: aunque mi padre y mi madre, en este caso, me hubieran abandonado, porque no fue abandonado, pero lo que él está diciendo es que Dios, aunque tú hayas sido abandonado o marcado de alguna manera, Dios te puede recoger, te quiere recoger. ¿Entienden? Esa es la gran esperanza que hay. Continúo. David y Jonatán hacen ese pacto. Cuando oigo yo la palabra pacto, recuerdo el pacto que hizo Jesús con sus discípulos y con la humanidad. Ese pacto fue sellado con su sangre. En ese pacto el Señor hizo promesas de que nunca nos abandonaría, ¿sí o no? Que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él iba a ir allá a la casa del Padre y que nos iba a preparar un lugar para que donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Un sinfín de promesas que, bueno, a través de los siglos ha traído mucho consuelo al ser humano que ha sido marcado por la vida y por sus semejantes. Pero sigamos en segunda de Samuel, vamos al capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver el desenlace en la vida de Mefiboset. Dijo David, o sea, cuando ya es rey, de pronto él se acuerda del pacto con Jonatán. Y dijo David, 2 Samuel 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Fíjate qué bonita expresión, ¿no? ¿A quien yo le haga misericordia? Y Siba respondió al rey, pues aún ha quedado un hijo de Jonatán. Yo me imagino como que reaccionó, ¿no? Así, Jonatán, así como reaccionando, porque Siba le dice, pues sí, fíjate que ha quedado un hijo de Jonatán. Y viene a su mente todo aquello. Dice, y le dice Siba, pero es un niño lisiado de los pies.
O sea, esa era la característica. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar llamado Lodebar. Yo quiero mencionar algo acerca de este lugar, Lodebar. Era un lugar físico, era un lugar donde iban y se refugiaban los desahuciados, los leprosos, era como una ciudad de refugio que la Biblia llama, donde se iban los que no tenían esperanza, los desechados, los menospreciados, allá iban a dar a ese lugar. Y Lodebar significa lo siguiente, literalmente significa lugar sin pasto. O sea que es imposible sembrar allí porque no produce la tierra. O sea, era una tierra árida, inhóspita, y todo esto es sinónimo de un lugar de dolor, un lugar de miseria, un lugar de tristeza, de oscuridad, de soledad, de desesperanza. Y Mefiboset vivía en ese lugar. Toda su vida era de dolor, sin producir nada, la miseria lo rodeaba, la tristeza, acostarse y levantarse con la tristeza en el rostro, en medio de una oscuridad espiritual, de la soledad, sin esperanza. Allí vivía el hijo de un príncipe, un joven que fue marcado en su corazón por la tragedia. Dice el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, fue y lo sacó de Lodebar. ¿De dónde lo sacó? Del lugar inhóspito, de dolor, de tristeza. Y díganme si no vivimos en un mundo lleno de eso. ¿Verdad que sí? De desprecio, de racismo, de agresiones, de todo, en oscuridad espiritual. No éramos capaces de discernir nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. O sea, un lugar terrible. Pero el Padre envió a Jesús y ahora en nuestro caso, ¿de dónde nos sacó? De Lodebar. ¿Entienden? Nos sacó para llevarnos ¿a dónde? A su mesa. Sigamos con la historia. Dice el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró. Bueno, eso era casi obligatorio porque era el rey. Pero esta acción es muy significativa porque aquí tiene la implicación de que se humilló, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ya el niño había crecido. ¿Ok? Y dijo David, Mefiboset. Lo llama por su nombre. Ahora, ¿sabes qué significa Mefiboset en el hebreo? Significa el que esparce vergüenza. ¡Qué nombre! No, hay que tener cuidado cómo se le pone el nombre a los hijos, no, de verdad, porque a veces suenan bonito, fonéticamente suenan bien, pero el significado a veces es... ¿Se acuerdan de ahí en el Antiguo Testamento del libro de Ruth? De que no, pues ya me llaman Mara, que significa amargura. Y yo conozco varias Maras, oiga, hermana amargura, venga para acá. No porque suenen bonito, o sea, vean, buscan el significado. En la Biblia, todos los nombres, los personajes bíblicos, todos sus nombres tenían un significado. Y por alguna razón, ahorita no tengo el tiempo para explicar más a fondo, pero sus nombres siempre hacían como honor a lo que hacían, lo que les sucedía o como eran, hacían honor a su nombre. Una cosa un poco extraña. Pero, ¿qué lección nos da ahora? Bueno, busquen nombres, porque pues, normalmente uno dice, por ejemplo, yo le puse a mi hijo David Jonathan. Sí, pues es bíblico. Y buscamos y aunque no sean nombres bíblicos, hay que buscarle el significado, porque pueden ser significados bien. Puedo poner muchos ejemplos, pero necesito avanzar en el
mensaje. Nada más los que van a tener bebé, pues búsquenle, allí no vaya a ser que le pongan un nombre cuyo significado nada que ver, ¿verdad? No, pero sabemos que sí será, así será. Sigo aquí en el versículo. Le dice David, Mefiboset, o sea, el que está en vergüenza. Es como si cuando le llama por nombre, y David sabía el significado, por supuesto, es como si le estuviera diciendo, Mefiboset, no más vergüenza. Qué tremendo, ¿no? No más vergüenza por tu condición en la que vives. Y Mefiboset le responde, he aquí tu siervo. David lo llamó por nombre, ¿sí? Igual que Jesús llama por nombre a cada uno de nosotros. En Juan 10:3 dice que las ovejas oyen su voz. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Somos ovejas. Y a sus ovejas llama por su nombre. ¿A sus ovejas qué? Las llama por su nombre. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me dice. Hay veces que mi esposa me dice, ¿me hablaste? Y le dije, no. Le dije, pues es el Señor. Ah, pues sí. Y luego ya se mete a orar. Dice, es que oye, Vicky. Y yo muchas veces así, Chuy. Y yo una vez le dije, Señor, pues yo me llamo como Él. Y una vez el Señor me dijo, mira, nunca te olvides de que tú eres Chuy y yo soy Jesús. No, sí. Entonces por eso hasta yo me pongo Chuy. Porque yo sé que es una honra llevar su nombre, ¿no? Pero recuerdo una vez un misionero que llegó su suegra allí a Guadalajara a visitarlos. Y yo llegué en ese momento y me la presentó. Déjame presentarte a mi suegra. Y en Estados Unidos no es costumbre ponerle el nombre de Jesús a nadie. Entonces cuando le dice, me la presenta y luego le dice, él se llama, y él se queda pensando. Yo, dile, porque yo sabía ese asunto, ¿no? Y luego le dice, él se llama Jesús. Y la suegra le hace, ¡ah! Pues es que suena raro, ¿no? Para ellos. Como un día recibí una llamada, pastor, alguien te llama. ¿Quién? Y luego me dice la secretaria, Jehová. Yo dije, ¿me estás bromeando? No, así me dijo que se llamaba. Entonces yo, hola. Y luego, ¿quién habla? Jehová. Le dije, no, pues yo soy el arcángel Gabriel. No, pastor, me dice, no estoy bromeando. Así me llamo. No, ¿en serio? Sí, le hablo de la Ciudad de México para pedirle un consejo. Dice, pero así me llamo, así me pusieron mis padres. Pues suena raro, ¿no? O sea, pero bueno, eso era. Pero sigamos para irnos al final. En 2 Samuel 9:7 le dijo David, fíjate lo que le dijo, no tengas temor, tu vergüenza hasta aquí llegó, tu dolor va a terminar, tu tristeza se va a convertir en gozo. Exactamente lo que Jesús hizo con nosotros, para que mi gozo esté en ustedes, su tristeza se convierta en gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Y Pablo decía, gócense en el Señor, alégrense en el Señor, cántenle al Señor. Y su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues sigue vigente, hermanos. Y eso nos produce gozo, alegría y paz. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. En 2 Samuel 7, estamos ahí, le dijo David, no tengas temor, Mefiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a tu padre, por amor de Jonatán tu padre. Versículo 7, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. O sea, era su abuelo, pero era una forma se expresaban también. Te devolveré. O sea, como estabas antes, te voy a regresar todo lo que tenías antes.
Y fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nos dio vida, nos dio su Espíritu Santo y nos dio herencia. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, todo lo que el diablo quitó, destruyó, y el Señor nos va a dar un día, cuando estemos con Él en su presencia. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí, porque la gente se pelea por ellos. Háganselos allá en el cielo, donde nadie les va a robar nada, porque allá voy a vivir yo con ustedes. Y allá en el cielo, dijo Juan, en esa visión apocalíptica, no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Mientras estemos aquí, lo vamos a sufrir. Pero cuando estemos allá, esa es la gran esperanza del cristiano. Allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Esa es la herencia de nosotros. Y luego le sigue diciendo en el versículo 7, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Wow! ¡Qué restauración! ¿No es cierto? ¡Qué manera de levantar a alguien que estaba ya totalmente en la miseria, en el dolor, en la tristeza! Y pues imagínate, el rey lo está invitando a comer a su mesa. Híjole, al que le gusta el fútbol, imagínate que Lionel Messi te invitara a tu casa a comer. Oye, te invito a comer. No, hombre, luego agarrabas tu face y voy a ir con Messi. Y todos te tacharían de loco. Ay, sí me invitó. Una vez en España, tengo un amigo que era amigo de Hugo Sánchez cuando jugaba allá. Y yo llegué a visitarlo y me dijo, oye, fíjate que me hice amigo de Hugo Sánchez. Él es cristiano, le compartía. Él ha oído el evangelio bien. Si no se ha convertido es por cosas que él sabrá, ¿no? Me dijo, y me invitó a comer, ¿qué onda? Le dije que estaba un amigo, no, pues tráetelo. Y yo dije, está bien. No, pues sí. Ay, órale, el pichichi. Sí, el pichichi. No me digas, sí. Pues da alegría que alguien notable te invite, ¿no? Imagínate el rey, imagínate Jesús diciendo, no comeré de la vid, no comeré este pan, ni beberé el fruto de la vid hasta que esté con vosotros allá en la mesa, allá con vosotros. Tenemos una cena allá arriba y todos vamos a estar allí, la cena de las bodas del Cordero. Es una metáfora, pero imagínate, la mesa tendría que ser, habla de comunión, ¿verdad? De estar con Él. Te devolveré todo y tú comerás siempre a mi mesa. Y luego, fíjense la reacción de Mefiboset. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo? O sea, como diciendo, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Miren, yo quiero que noten aquí el daño que él tenía. Él ya se consideraba como un perro. Los perros para los israelitas era un animal no importante, lo consideraban inmundo incluso, ¿no? Pero tampoco tengo tiempo de explicarles por qué, ¿no? Porque hoy los perros pues siempre han sido catalogados como el mejor amigo del hombre y parece que es cierto. O sea, son muy nobles esos animalitos, pero aquí se tomó una característica del perro para tenerlo como inmundo, porque se come el vómito. Ay, perdón por la expresión, pero así es como dice la Biblia, ¿no? Entonces, él, fíjense que, cómo la opinión que tenía de él mismo. No, pues yo no sirvo para nada, no soy nada, nadie me quiere, todos me desechan. O sea, era totalmente, se despreciaba a sí mismo. Y llega a decir, soy un perro. ¿Cómo es que tú te fijas en mí? Él reconoció su condición de dolor y de tristeza y de miseria. Sin embargo, miren lo que sucede. Segunda de Samuel 9:9. Sigo allí. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras.
tú con tus hijos y tus siervos, o sea, ya le está dando hasta siervos. Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Qué bonito, ¿no? Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, un fiel sirviente, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, eso es exactamente lo que el Señor vino a hacer con cada uno de nosotros. A sacarnos de ese lugar, de ese lodebar, de ese lugar de dolor, tristeza, para traernos a su mesa, mirarnos cara a cara y empezar a hablar a nuestro corazón para sanar todas esas cosas. Algunos de ustedes tienen amargura en sus corazones porque alguien te dejó marcado. Pudo haber sido tu padre, tu hermano, qué sé yo. Muchos de ustedes viven en una tristeza continua, aunque vienen y se gozan, pero después dicen, pero ¿por qué vivo así? Es muy probable que los años han tratado de borrar, lo cual es imposible, cosas que viviste en el pasado que te dejaron marcado y que no sabes por qué reaccionas así. ¿Por qué eres así? Si yo amo al Señor. Y muchas veces tú dices, es que yo no quiero sentir esta amargura o este rencor, pero ¿por qué lo siento? Ayúdame, Señor. Quizás hoy sea la mañana en la que sentado a la mesa con Jesús, Él te mira a la cara y te diga, estás libre. Y te devuelva el gozo que has perdido, porque cuando nos convertimos sentimos el gozo, ¿no? Pero luego vienen todas ese periodo de formación y esto es parte. El Señor quiere sanar tus cosas para poder decir, como David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, descanso, todo suple. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, o sea, tus pensamientos. Ahí es donde va a sanar tus heridas, tus recuerdos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando David escribió el Salmo 23 estaba siendo perseguido por Saúl. Pero ¿se acuerdan que él lo tuvo así para matarlo y no lo hizo? Y es que yo no tengo nada contra él. Si 2 veces lo quiso clavar, pero no guardó amargura. Estaba blindado por el temor a Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, termina David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y la tristeza se va a ir, hermanos. Y tú vivirás de aquí en adelante. Si tú crees esta palabra, que el Señor te puede sanar, te quiere sanar, pero sí necesitas perdonar y pedir perdón, porque también heriste a algunos. Es probable que algunos de ustedes ya hayan marcado a sus hijos. No lo sé. Es cuestión de que ustedes se analicen, le pidan al Señor que les muestre, les revele y pidan perdón a sus hijos. Porque no somos perfectos y nos equivocamos. Y luego dañados, dañamos. Quiero terminar haciendo esto. Quiero terminar orando por algunos de ustedes que sientan que Dios les habló, que como que están estancados, que no han crecido como debieran, pero que quieren dar su último estirón con la gracia del Señor y que quieren perdonar a su padre, a su madre, al abuelo, al que los marcó. ¿Cuántos quieren hacerlo? Levanten su mano. Ok. Ustedes que tienen su mano levantada, pónganse de pie, nada más los que levantaron su mano, ahí donde están, pónganse de pie, porque vamos a orar por ustedes.
Yo debo decirles de las historias que les conté de mi papá y otras negativas, pero cuando él se convirtió, yo un día le dije, oye papá, ¿me das permiso de contar historias para ayudar a la gente y compartirles? Y me dijo, sí, hijo, claro, por supuesto. Y a veces yo contaba historias, él estando presente. Y no, Dios había hecho algo bien bonito en su vida. Y yo recuerdo hermanos que se le acercaban y, ay hermano, le decían. Mi papá era una persona, después de que se convirtió, una persona tan afable, lo querían mucho los hermanos. Lo queríamos mucho, ¿no? Y mi mamá igual. Y se fue en paz cuando murió. Y al poco se fue mi mamá. Y yo tuve mi papá. Así es que si alguien piensa ahí por sus situaciones que pues hasta aquí llegamos, no, hay esperanza en Cristo. Amén. Ustedes que están de pie, levanten sus manos al Señor. Díganle estas palabras. Señor, así como si nada más tú y Él estuvieran solos. Dile, Señor, te doy gracias, porque yo soy Mefiboset. Yo era un niño inocente que me marcaron. Y yo era un niño inocente que no tenía por qué sufrir lo que sufrí, pero por cosas diversas me marcaron, Señor. Y la amargura llegó a mi corazón. Pero en este momento yo te pido perdón, Señor. Perdón por haber guardado rencor contra aquellos que me dejaron una marca que hasta la fecha me duele, hasta la fecha me ha afectado, pero en este momento quiero, Señor, que tú vengas y pongas tu mano sobre esa herida. Toca mi vida, Señor. Llévame a tu mesa y dame de tu alimento. Y que mi vergüenza se vaya, mi rencor se vaya, mi amargura, y yo pueda tener el gozo de estar contigo, Señor, sentado a la mesa, recibiendo tu palabra. Perdónanos, Señor, también porque hemos herido a otros. Quizás algunos hemos herido a nuestros hijos, a nuestros familiares o a hermanos, y los hemos marcado, y quizás están en un hoyo porque cayeron en frustración, en amargura, en depresión. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como David, buscar, hacer misericordia, como tú hiciste misericordia de nosotros. Ahora los que están sentados, les voy a pedir que miren a su alrededor y hay algunos de pie. Vayan con ellos, pónganle la mano y oren. La Biblia habla de orar unos por otros, ¿sí? Aquí hay unos, aquí hay una señora, hay bastantes personas. Y oremos, ¿sí? Acérquese así con libertad y vamos a orar. Amén. Señor, gracias porque cada uno de nuestros hermanos son parte del cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro sufre, todos sufrimos porque afecta el cuerpo. Y tú quieres sanidad a tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, tus hijos. Y estamos aquí, Señor, trae sanidad, trae consuelo, esperanza, fortaleza. Y sana las relaciones familiares, Señor, sana las relaciones entre esposos, que el divorcio no sea consumado, que la separación tampoco, sino que venga la reconciliación, Señor. Y que al correr del tiempo, sí queda esa marca, pero ya no habrá dolor. Trae sanidad, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahora abraza a tu hermano y dile, hermano, estamos a la mesa del Señor. Estamos en la mesa del Señor. Amén. Gloria a Dios.